Jesús. Amén y amén. La encarnación del Hijo. De eso vamos a hablar en esta mañana. De eso habla Hebreos 2. En el corazón del evangelio cristiano se encuentra una afirmación tanto gloriosa como a la vez desconcertante. El Hijo eterno de Dios se hizo carne, se hizo hombre. El Rey y Creador del universo pasó a habitar el universo como un hombre. Es indispensable comprender que la encarnación del Hijo no es un detalle marginal de nuestra fe cristiana, ni un mero prólogo narrativo para llegar a la cruz. No, es una doctrina súper importante entenderla y conocerla. La encarnación no es poesía o verso puramente emotivo. La encarnación es el acto decisivo mediante el cual Dios irrumpe en la historia de la humanidad para llevar a cabo la redención de los suyos. Un reformador dijo: sin encarnación no hay mediador, y sin mediador no hay expiación, y sin expiación no hay salvación. Recuerden lo que la Biblia dice allá en la primera epístola de Timoteo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre, el Hijo encarnado. Y esto es así, esto de que hay un solo mediador, por el Hijo, quien como la segunda persona de la Trinidad se encarnó para ejercer como el mediador para nuestra salvación. La Escritura presenta al Hijo como verdadero Dios desde la eternidad. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, eterno por siempre. Y al mismo tiempo, la Escritura también lo presenta como verdadero hombre nacido de mujer en el cumplimiento del tiempo. En Gálatas 4:4 dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Sabemos que fue concebido por el Espíritu Santo. Ahora bien, es determinante entender que en la encarnación el Verbo, el Hijo, no deja de ser lo eternamente que es, sino que asume una naturaleza humana completa, real y, en su caso, sin pecado. Esta unión personal de dos naturalezas distintas en una sola persona, en Cristo, constituye un fundamento crucial de toda la obra redentora de Cristo. A los teólogos les encanta poner nombres complejos a las cosas. Yo a veces no se los traslado a ustedes, pero si este tema les gusta y les apasiona, van a escuchar hablar de la unión hipostática de Cristo. Es esa unión de esas dos naturalezas. En la encarnación, el Hijo se hace hombre para obedecer la ley en nuestro lugar, para sufrir bajo esa ley y para morir como sustituto de los pecadores. En la encarnación del Hijo vemos que la vida de Jesús, entonces, no es un simple ejemplo de moralidad, sino una vida de obediencia activa y representativa que es imputada o dada, puesta a los que creemos. Es por eso que la salvación
no descansa en la experiencia religiosa de los creyentes, ni en ninguna obra u obras que los seres humanos hagan, sino en la obra consumada del Cristo encarnado. Además, es de suma importancia resaltar que la encarnación del Hijo revela el carácter mismo de Dios, porque Dios, lejos de salvar desde la distancia o allá en las alturas celestiales, Dios se acerca condescendiente, compasivo, misericordioso, lleno de amor, se acerca a los pecadores y habita entre los suyos, tal como dice la Biblia en el Evangelio de Juan. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Cristo, en la persona de Cristo, el Dios invisible se hace visible. El infinito entra en lo finito. No se vuelve finito, sino que entra en lo finito. Y la gloria divina se manifiesta bajo el velo de la humanidad. Como dijo alguien, este misterio de la encarnación del Hijo no debilita la majestad de Dios, sino que la magnifica, pues en la encarnación resplandece la plenitud de su gracia y de su verdad. También es fascinante cómo Calvino comprendió la doctrina de la encarnación y la resumió al decir que, como Dios, Cristo tiene poder para vencer el pecado y la muerte. Y como hombre, puede obedecer la ley en lugar nuestro y sufrir por nosotros. La encarnación, dice él, es el fundamento de la obra redentora vicaria. Fin de la cita. Por tanto, hermanos, estudiar la encarnación del Hijo no es un ejercicio meramente doctrinal o intelectual, no venimos a eso, sino que es una invitación a contemplar el centro mismo de nuestra fe cristiana y reconocer a aquel Emmanuel, Dios con nosotros, quien vino para salvarnos. Y tal como lo encontramos en 1 de Timoteo 3:16, que dice, Dios fue manifestado en carne. Aquí en la encarnación del Hijo hay una pieza central del Evangelio. Y desde aquí se comprende y se contempla correctamente la cruz, la resurrección y la esperanza de la gloria venidera. Fue el puritano John Owen el que expresó que la gloria de Cristo en la encarnación es la mayor manifestación del amor divino. Y personalmente es por esta bella doctrina y lo que implica la doctrina de la encarnación, por esta hermosa verdad, así como la verdad de los acontecimientos de la cruz, que me niego y me negaré a predicar el Evangelio sin el elemento del amor. Porque el amor de Dios está íntimamente ligado al Evangelio. Y a la predicación del Evangelio no es ningún pecado hablar del amor del Señor, sea que la persona lo comprenda en toda su dimensión o no, sea que lo comprenda en totalidad como el teólogo más estudiado o no. No podemos dejar de hablar del amor, porque el amor de Dios, como lo dije, está ligado íntimamente al Evangelio y a la predicación de este Evangelio.
En mi caso me inclino por lo que dice la Biblia y por lo que implica esta semejante doctrina de la encarnación del Hijo. Una doctrina que derrama amor por los pecadores desde cualquier ángulo, desde donde se visualice. Y me hace recordar Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El pasaje que hemos leído de Hebreos 2:5 al 18, este que corresponde al mensaje de hoy, habla de la encarnación del Hijo. Hebreos en el capítulo 1 nos habla de la grandeza del Hijo como la última y la final revelación de Dios, como el eterno, como la imagen de la sustancia de Dios y como el resplandor de su gloria. A la vez, en esa epístola se nos expresa la grandeza y la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Todo el capítulo 1 está exaltando y enseñándonos la grandeza de Cristo. En el capítulo 2, los versículos del 1 al 4, es una pausa de meditación en medio de la epístola, lo que hemos visto en 2 domingos anteriores. Una pausa de meditación en cuanto al tema de la salvación, esa salvación tan grande. Y en esa meditación asegura una condena rigurosa a quienes no creen en Cristo. Pero ahora, en el versículo 5, se retoma la verdad y el argumento que se venía desarrollando al inicio de la epístola. Y nos dice que el Hijo, aún con toda su grandeza, aún con toda su deidad y eternidad, aún con toda su superioridad y su enorme majestad, procedió a encarnarse. Procedió a tomar un cuerpo. Para explicarnos eso, el escritor de Hebreos, el escritor inspirado, cita el Salmo 8. El Salmo 8. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. El Salmo 8, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas, que tú formaste, digo, y ahí está la cita, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra y todo lo pusiste por debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, todo cuando pasa por los senderos del mar. Está citando el Salmo 8 para explicarnos la encarnación de Cristo. Todo es para explicar que el Hijo se encarnó. Así lo expresan los versículos 9 y 10. Véanlo. Dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Jesús ya nos dijo que es superior a los ángeles en todo el capítulo 1, pero fue hecho poco menor que los ángeles. Y el Salmo 8 dice que es el hombre, está hablando del hombre, es decir, del ser humano. Lo has hecho poco menor que los ángeles. Ya explicamos a qué se refería eso en domingos anteriores. Entonces en el versículo 9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra por el padecimiento de la muerte. Cuando dice que fue hecho poco menor que los ángeles, ya que ya la Biblia califica al hombre, por lo menos en su estado actual, menor que los ángeles. Fueron creados posterior a los ángeles, y bueno, un montón de cosas. Y Jesús no se hizo un ángel. No pasó de ser el Dios todopoderoso a ser un ángel. La encarnación no es que Dios se hizo un ángel. La encarnación es que Dios se hizo un poco menor que los ángeles. Se encarnó, pero sin perder su naturaleza divina. Y dice:
a Jesús coronado de gloria y de honra por el padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustara la muerte de todos. Porque convenía, dice el 10, que aquel por cuya causa son todas las cosas, ¿por quién son todas las cosas? Por el Hijo, por Dios, y por el cual todas las cosas subsisten. ¿Y por quién subsisten todas las cosas? Por el Hijo, por Dios, habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionara por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Cómo? En su carne, en su cuerpo, en su encarnación. Al reflexionar en esta profunda doctrina y en la verdad expresada en estos versículos, se logra visualizar cosas muy significativas para nosotros hoy, en nuestra era y en este día. Y en esas cosas deseo que hoy reflexionemos todos. Primero es en la determinación de Dios en salvarnos al encarnarse. Hay una determinación de parte de Dios para salvarnos y por lo tanto procede a encarnarse. Segundo, deseo que reflexionemos en la relación de la encarnación del Hijo con la expiación de nuestros pecados. Hoy vamos a llegar hasta aquí, pero también deseo que meditemos en otro mensaje, tercero, en la relación de Cristo entre su encarnación y la victoria sobre la muerte. Y finalmente, o como cuarto punto, vamos a reflexionar, como les digo estos dos últimos en otro mensaje, en la exhortación que todo esto implica para luego de ver y meditar en la humildad del Hijo al encarnarse. Ese llamado que también nos hace para que seamos humildes. Mientras desarrollamos todo esto, confío en que Dios hará que su palabra conmueva y convierta corazones, que transforme vidas y que exhorte a quienes es requerido exhortar para que santifique la vida de los creyentes. Primero, quiero que meditemos en la determinación de Dios por salvarnos al encarnarse. Hermanos, cuando leemos con meditación y entendimiento y con la dirección del Espíritu Santo, Hebreos 2, no estamos ante una idea teológica fría, sino ante una declaración asombrosa de la determinación de Dios por salvarnos. Dios está determinado por salvarnos. El texto no dice que Dios intentó salvarnos, ni que buscó, la Biblia no dice que Dios buscó alternativas para ver cómo nos salvaba. La Biblia dice, o la verdad implicada en este pasaje, es que Dios se involucró, es que Dios se comprometió, es que Dios descendió y se encarnó para salvarnos, por salvarnos. ¿Qué ganaba Dios? ¿Qué ganaba en salvar a pecadores como nosotros? ¿O qué perdía en no hacerlo? No piensen, hermanos, que Jesús sentado en su trono en las alturas dijo: ay, me tengo que encarnar, y se quitó su toga celestial y dijo: miren a ver ustedes ahí. No, hermanos, Él con determinación absoluta y con amor profundo se quitó su vestimenta real y con determinación, sin dudarlo, sin pesar, se encarnó para hacer su obra maravillosa. Él se involucró. La Biblia dice que Dios se involucró y que se encarnó para salvarnos. Hebreos nos dice que el Hijo no tomó la naturaleza de los ángeles para salvarnos, sino que tomó la nuestra, menor a la de los ángeles.
Si ya bajara a ser un ángel era una bajada de categoría tremenda. No es lo mismo ser Dios que ser un ángel, hermano, jamás. Y Él se hizo hombre. El Hijo, Cristo, segunda persona de la Trinidad, el Hijo pudo haber venido con poder, con gloria visible, con la fuerza de los ejércitos celestiales. Pudo venir con una majestad y con una fuerza incomparable e inimaginable para salvarnos. Pero no lo hizo así. Dios eligió la carne. Dios eligió la debilidad de nuestro cuerpo. Dios eligió la sangre y la derramó toda. Porque solo así podía salvarnos. Solo así podía pagar por nuestras culpas. Solo así podía imputarnos su santidad. Solo así podía recibir la imputación de nuestros pecados. Solo así podía derramar sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión, es decir, perdón de pecados. Sin embargo, vendrá por segunda vez, y esta vez sí lo hará en toda su gloria. Vendrá por aquellos que salvó. La Biblia entera nos muestra que nuestra condición ante Dios es tan grave como consecuencia de nuestros pecados o por nuestros pecados y por el nivel de nuestra caída en el pecado. Y que solo la encarnación del Hijo podía alcanzarnos. Él se hizo uno de nosotros. Lo decimos tan fácil, se dice en unos 2 segundos o menos de 2 segundos. Es un hecho maravilloso y grandioso. Nosotros estábamos sujetos al temor de la muerte, esclavizados por el pecado, llámese alcoholismo, drogadicción, promiscuidad, inmundicias, lascivia, mentira, engaño, idolatría, hechicería, brujería, lo que sea. Estábamos esclavizados por el pecado. Y además incapaces de liberarnos a nosotros mismos. Y frente a esa realidad, Dios no se quedó distante ni indiferente. Dios se hizo uno de nosotros, se encarnó para salvarnos. Como lo dijo Herman Bavinck, en Cristo, Dios no solo habla, como dice Hebreos 1, en Cristo Dios no solo habla, sino que entra en la historia, en la persona de Cristo. Miren por favor la fuerza del texto en el versículo 14 de Hebreos 2. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, se hizo carne. Eso no es un lenguaje poético, es un lenguaje de guerra espiritual. Es una verdad maravillosa e inobjetable. Dios fue manifestado en carne en la persona de Jesucristo. Cristo entra en nuestra condición para destruir desde adentro al que tenía el imperio de la muerte y lo vence. No nos salvó gritándonos desde el cielo. No nos salvó gritando desde las alturas. Nos salvó caminando en nuestro mismo suelo, habitando entre nosotros, padeciendo la cruz por nosotros. Así nos salvó. Escuchen esto con atención. Dios y Cristo no se avergüenza en llamarnos hermanos. Que somos pecadores, sí, grandes pecadores, sí,
Pero Dios, Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Dios no se avergüenza de llamarnos hijos. No, no y no. Él se deleita en llamarnos sus hijos sin importar la gravedad de nuestros pecados, aquellos que llevamos delante de Él. ¿Por qué no se avergüenza? Porque al encarnarse, su vida santa y perfecta por designio divino nos fue imputada, nos fue dada. Su santidad es nuestra y nuestra maldad y pecado le fue imputada a Cristo y fue castigada en la cruz del Calvario. Entonces, cuando Él nos ve, ve la santidad del Dios encarnado. Qué maravilloso, porque nosotros, hermanos, no somos angelitos. No ocupo que me digan detalles, yo lo sé, con vernos a los rostros o con verme al espejo yo mismo. Nosotros no somos, pero Dios nos salvó y por eso la encarnación de Cristo es algo maravilloso. El Hijo eterno, el heredero de todas las cosas, se pone de nuestro lado, se encarnó. No vino solo a morir por nosotros, vino a vivir una vida santa para nosotros, a representarnos, a ser nuestro vicario, a llevar nuestra humanidad delante de Dios. La encarnación nos dice algo profundamente consolador. Dios no nos salva desde lejos. Dios nos salva habiéndose encarnado en la persona de Jesucristo. Nos salva acercándose. ¿Cómo es posible que en su santidad se acerque? Por la encarnación de Cristo. Nos salva involucrándose, naciendo de una virgen en un pesebre, viviendo una vida sin pecado y yendo hasta la cruz. Nos salva asumiendo nuestra carne para sufrir por nuestros pecados y vencer aquello que nosotros jamás podríamos vencer, el pecado y la muerte. Solo encarnándose podía ser nuestro sustituto. No había otra manera. Y por eso en su encarnación fue nuestro sustituto en la cruz del Calvario. ¿Recuerdan a Abraham? Cuando se le pide que sacrifique a su hijo. ¿Lo recuerdan? Ese hombre de fe tomó el puñal. Dicen, no lo he buscado, pero una vez leí que había un cuadro, que alguien pintó un cuadro queriendo representar la fe de Abraham. Y para representar la fe de Abraham, pintó una mano que se percibía que con toda su fuerza iba hacia a degollar a su hijo. Y decían que la fe de Abraham era tan grande y entonces se miraba otra mano de un ángel, pero con un semejante músculo para poder detener a Abraham. En ese momento se dijo: Jehová Jireh, Jehová se proveerá de un sustituto. Y Abraham no hizo el sacrificio de su hijo, pero el padre sí. El sustituto era Cristo. Y nuestro sustituto era Cristo y no podía ser nuestro sustituto si Él no se encarnaba. Hermanos, si alguna vez por las circunstancias dolorosas de la vida dudan del amor de Dios, no miren primero a sus circunstancias. Miren el pesebre y la cruz, al Dios encarnado. Ahí está la prueba irrefutable de la determinación de Dios por salvarnos y de la magnitud de su amor para con nosotros. Alguien dijo: un Dios que se encarna es un Dios que ya decidió no soltarnos. No nos va a dejar. Si Él se encarnó,
¿Ustedes creen que lo menos lo va a dejar de hacer? Si ya hizo lo más. Es su obra maravillosa la que nos sostiene con seguridad eterna. La encarnación, no solo crean que no solo es el inicio de la historia de la salvación, es la evidencia de que Dios fue hasta el final por nosotros, de que Dios hizo todo por nosotros, es de que Él estaba determinado a salvarnos y por lo tanto se encarnó. ¿Qué tan pecador eres? No me importa, estoy determinado a salvarte. ¿Qué tantas maldades han hecho? No importa, estoy dispuesto a hacerme poco menor que los ángeles, vivir una vida santa, subir a la cruz y pagar por esos pecados para salvarte. Es maravillosa la doctrina de la encarnación. Y Él fue tan lejos para salvarnos. Si Él fue tan lejos para salvarnos, entonces podemos confiarle completamente nuestras vidas, nuestro sufrimiento y nuestra esperanza eterna. ¿Usted ya confió en Cristo? ¿Ya entregó su corazón a Él? ¿Ya ha doblegado su ser ante la determinación de Dios por salvarle? ¿Se ha rendido? Él está determinado. Ríndase, no pulsee con el Señor. La verdad que adoramos a Cristo por esa determinación inquebrantable para salvarnos. Qué bueno que es inquebrantable. Dios, hermanos, empeñó su nombre y su gloria para salvarnos a tal punto que se encarnó. Y no va a fracasar en esa tarea, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Esta enorme y maravillosa verdad debe provocar nuestra alabanza constante, nuestro regocijo pleno, nuestra seguridad eterna en Cristo Jesús. Adoremos su nombre. Además de nuestra alabanza, también debe provocarnos o motivarnos para ser imitadores de Cristo en cuanto a su determinación para la misión de salvarnos. Aplicable a nosotros, esa determinación debería ser en otras cosas. Pues nosotros como creyentes, al ser salvos por llamado divino, somos exhortados a prosperar en nuestra santificación. Pero nuestra determinación en esa tarea de nuestra santificación deja mucho que desear en muchas ocasiones. Esa determinación muchas veces está lejos de ser una determinación ejemplar o de ser una determinación digna de imitar. Claro, no podemos igualar al Cristo, pero podemos pedirle a ser semejantes, a tener una determinación semejante a la determinación de Cristo por salvarnos. Que nuestra determinación por obedecerle, agradarle, servirle, se asemeje o imite la imitación del Hijo en salvarnos. Hoy, con el poder de la palabra y poniendo en alto la determinación de Dios manifestada en la encarnación del Hijo, les exhorto a ustedes aquí presentes, que son creyentes, a mostrar determinación total en progresar en su santificación y en su obediencia al Señor. No desmayen, no flaqueen, tomen fuerzas en Cristo y en esta doctrina hermosa de la encarnación del Hijo para ser determinados en el trabajo y en el proceso de su santificación. A la vez, como mensajero del Rey del universo y del Salvador del mundo, hago un llamado fuerte a los pecadores impíos que no se han arrepentido, para que con una rendición total crean en Cristo hoy, crean en el Hijo hoy y reciban el Evangelio de Cristo hoy, para que supliquen el perdón de sus pecados y acudan a la cruz de Cristo
Hoy Dios se encarnó y mostró toda su determinación para salvarnos. Ustedes no pueden contra eso, más bien eso es su esperanza única y eterna. Crean en Cristo, arrepiéntanse y vengan a Él una vez y para siempre. Qué hermoso es meditar en la encarnación de Cristo, en la determinación de Cristo y del Hijo para salvarnos. En segundo lugar, quiero que meditemos en la relación de la encarnación del Hijo con la expiación por nuestros pecados. John Stott, en su libro La Cruz de Cristo, expresa que la encarnación es la condición previa, indispensable, dice él, para o de la expiación. Y Juan Calvino, una vez más, dice: sin encarnación no hay mediación, sin mediación no hay salvación. Creo que tanto la conclusión de John Stott como la de Juan Calvino son ciertas, son veraces, son adecuadas. Sin la encarnación no existiría la conmovedora y hermosa historia del pesebre. Y sin la encarnación tampoco existiría, gracias, sin la encarnación tampoco existiría la dantesca y sublime historia de la cruz. Es la encarnación del Hijo la que hace posible que el Evangelio suceda y sea la noticia más maravillosa del mundo. Cristo murió por nosotros, pagó nuestros pecados y con su sangre nos limpia. La encarnación del Hijo es un suceso valioso para nosotros, los que creemos en el Señor. Pero también debe ser valioso para aquellos que no creen, porque fuera de ella no hay ningún valor para el alma del ser humano. La estimación de que el Hijo se encarnó es incalculable, hermano. No hay avalúo que pueda determinar su valor. Pero a pesar de ello, muchas veces, los mismos creyentes, o esta verdad no se aprecia ni se valora como es debido, sabiendo que sin ella no hay perdón para nosotros. Sin la encarnación de Cristo no tendríamos acceso al trono de la gracia de Dios. Sin la encarnación no habrían almas redimidas, porque no habría cruz ni expiación por nuestros pecados. Así lo dice Hebreos 2, 17 y 18. Por lo cual, dice, debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Quién? El Hijo. Debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para, dice, expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Sin encarnación no hay expiación. Así debía ser. Vean lo que dijo el puritano Thomas Watson. Dios no puede sufrir, el hombre sí. Lo que él quiere decir es que debido a la encarnación del Hijo, es que el Hijo pudo padecer por nuestros pecados para pagar por ellos. Tuvo que encarnarse para poder padecer en carne propia la ira de Dios desatada por el pecado. A los pecadores empedernidos que oyen, les digo que por medio de la encarnación del Hijo de Dios, ustedes con sus vidas perdidas e inundadas y apestosas de pecados,
lograrán ver la luz de esperanza para sus almas. Esa luz se llama Jesús y es su única esperanza. No hay otra esperanza, solo el Dios encarnado. Jesucristo, su obra redentora y su vida santa es la única esperanza. La buscan en muchas cosas, andan más perdidos todavía. Solo en Cristo hay salvación, perdón y redención. Solo Cristo nos hace nuevas criaturas. Él es el Verbo encarnado, el único que perdona pecados, el que desea cargar sus culpas, el que desea darle libertad espiritual. Él, el Hijo encarnado, por la obra de la cruz, luego de encarnarse, hoy puede tomar tu alma destruida. Esa alma hecha pedazos, esa añicos, Él la toma. Él toma tu vida destruida y con su sangre derramada la construye en una nueva vida fuerte y vigorosa. Cristo es la única esperanza, porque Él fue el que murió por esos pecados que atrozmente han cometido. ¿Sí? Esos que en los que deliberadamente han insistido. Dios planeó salvar a los pecadores y debido a que nadie podía pagar por las faltas tan graves que hemos cometido o que has cometido, entonces Dios se encarnó en la persona de Jesucristo y hoy te dice: no temas, me encarné y pagué por tus pecados. Para eso me encarné, para perdonarte, para salvarte, para pagar por cada una de tus faltas, para expiar cada uno de tus pecados. Ahora ven a mí, cree en mí, no temas. La expiación es determinante en nuestras vidas y sin la encarnación del Hijo no existiría la expiación. Nuestras almas estarían condenadas por siempre a la separación de Dios, al desamparo de Dios, al infierno. El Hijo se encarnó. Y manifestar esta verdad de la encarnación del Hijo y alguna de sus implicaciones debe invitarnos a amarle más, a adorarle con más vehemencia, con más sinceridad, con más regocijo. Debe estimularnos a que en nuestro corazón haya una mayor gratitud y un mayor esfuerzo en el proceso de nuestra santificación. Estas verdades deberían alentarnos a vivir vidas piadosas, a ser un buen padre, un buen esposo, una buena esposa, una buena madre, un buen creyente, un buen hijo, un buen hermano, un buen amigo, un buen empleado, un hijo de Dios que adorna con la piedad la fe que profesa creer. Y ser determinados, porque por su gracia somos salvos. Vamos a seguir meditando en esta hermosa verdad más adelante cuando continuemos predicando sobre esta serie. Por ahora les animo, hermanos, a que mediten en ella, a que escarben en la palabra del Señor y glorifiquen al Hijo por haberse encarnado y que se lo agradezcan a los que no han creído, para que crean hoy en el Señor, para que vengan al arrepentimiento y pronto vayamos a las aguas bautismales, al ser público que le pertenecen a Cristo. Si ustedes entregan su vida a Cristo hoy, háganmelo saber. Al finalizar el culto, se acercan a mí y me lo dicen.
para acompañarles en este proceso. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, gracias por tu palabra. Guíanos siempre con tu espíritu para darle sentido a tu palabra, como lo hizo aquel escriba de Esdras, Señor. O como lo hizo Felipe en aquella calle solitaria cuando se encontró aquel eunuco. Ayúdanos a entender lo que leemos, a las implicaciones y a lo que está ahí. Y danos, Padre, la destreza de meditar en tu palabra, de tal manera que la alabanza sea provocada al encontrarnos con estas hermosas verdades. Sobre todo hoy con esta verdad de la encarnación del Hijo. Gloria sea a ti por siempre y para siempre, por los siglos eternos, por salvarnos, por hacerte aún con tu grandeza, con tu majestad, con tu gloria, con tu infinitud, con tu eternidad, hacerte poco menor que los ángeles. Porque así debía ser para expiar nuestros pecados. A ti la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Podemos continuar, hermano.